Gracias por la invitación a participar. Este el inicio de un proyecto mucho más grande que que estamos realizando sobre pobreza y envejecimiento, ¿no? Tanto en el observatorio como con académicos de otras instituciones, particularmente con la doctora Sagraria Ogaray Villegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es con quien hicimos esta primera parte. Entonces me permito. Bueno, primero el punto de partida. Creo que es muy importante establecer el punto de partida. Y es que el envejecimiento es un proceso que vivimos a lo largo de toda nuestra existencia. El envejecimiento no es un problema de viejos, es un problema de todos. Las condiciones en las que viven las personas adultas mayores no son un producto fortuito, no aparecen repentinamente cuando se envejece, no están construidas cotidianamente en función de cómo se vive, de las condiciones de vida, de la calidad de vida y del bienestar, o por el contrario, de las condiciones de pobreza y de carencia que se tienen. Por supuesto, los hábitos personales, las opciones individuales son importantes, pero se dan dentro de un contexto determinado que permita tener opciones a unos y a otros no, opciones que ni siquiera se pueden imaginar. Las condiciones de dependencia y la mala salud de la población adulta mayor, sus condiciones de precariedad y vulnerabilidad, la falta de expectativas en esta etapa de la vida, son problemas sociales, no son producto de los estilos de vida o de decisiones individuales, sino de condiciones estructurales existentes. No son tampoco las condiciones de la vejez, no es cosa de viejos, sino son con las condiciones existentes a lo largo de la vida las que determinan la situación de esta población. Cualquier análisis o diseño de política que se quiera hacer sobre las personas adultas mayores debe de tomar o considerar las circunstancias de las personas que todavía no son adultas mayores. Y esto es, digamos, el punto de partida que quiero insistir. La vejez es producto de cómo hemos vivido, de cómo estamos, de lo que hacemos, de los recursos a los que tenemos acceso, de la salud a la que tenemos acceso, de la alimentación a la que tenemos acceso, del tipo de actividades que podemos desarrollar. No se puede remediar. Los problemas generados en una vida de carencias no se pueden remediar en la vejez, ¿no? O sea, por lo tanto, si lo que se busca es que la población adulta mayor tenga mejores condiciones de vida, se tiene que trabajar en políticas que impacten las condiciones de vida a lo largo de toda nuestra vida. Partimos en este análisis, que es un análisis fundamentalmente descriptivo de la situación de la vejez de la población adulta mayor en el estado de Puebla. Partimos de un enfoque que busca ver este envejecimiento en esta naturaleza de su fenómeno social. Hay un comportamiento demográfico y además hay que entender que el envejecimiento, cuando hablamos de envejecimiento aquí no estamos hablando ya del envejecimiento de las personas, sino de la sociedad. Aquí estamos hablando del proceso de envejecimiento, en este caso de la sociedad mexicana. Hay un comportamiento demográfico que va a determinar la estructura de la población. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Hay que decir una cosa, el envejecimiento social es una novedad, ¿no? No es algo que por primera vez, a partir del siglo XX, por primera vez en la historia de la humanidad se enfrenta a procesos de envejecimiento. La sociedad ha empezado a envejecer. Las sociedades no envejecían, porque esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la salud, con la esperanza de vida, etcétera. La gente se moría joven, por tanto, no alcanzaba la sociedad a envejecer. Se tenían muchos hijos, por lo tanto, la sociedad como sociedad no alcanzaba a envejecer. En casos puntuales se podrían localizar poblaciones o comunidades que tuvieron envejecimiento e incluso que se pudieron extinguir, pero en términos de la sociedad humana en su conjunto, esta es una novedad demográfica. El envejecimiento, nosotros partimos del enfoque del envejecimiento activo, que reconoce la salud como un elemento fundamental en la calidad de vida y no solo como la ausencia de enfermedades.
que además pone el énfasis en el asunto de la esperanza de vida, pero de una esperanza de vida saludable, que pone en el centro el asunto de los derechos humanos y no solo el enfoque en necesidades, y que reconoce, y esto es muy importante, la heterogeneidad de la población adulta mayor. Una cosa que nos encontramos muchas veces es en los estudios de niñez, en los estudios de jóvenes, en los estudios de mujeres, en los estudios de adultos mayores, es que se les toma como un todo, pero la heterogeneidad interna es igual que en el resto de la sociedad. Hay gente pobre, hay gente rica, hay gente saludable, hay gente enferma, hay gente que tiene acceso a oportunidades, hay gente que no. Y eso es lo que reconoce este enfoque. Y ponemos el énfasis en estos tres conceptos de autonomía, independencia y calidad de vida, y los observamos a partir de la seguridad económica, de la salud y de los entornos favorables, no necesariamente porque sean las únicas formas de observarlo, sino que por las fuentes de datos que utilizamos fueron las fuentes que pudimos tomar, y porque además estos elementos que están entre paréntesis son los que normalmente toma la Organización de las Naciones Unidas. Aquí simplemente se ilustra el proceso de la transición demográfica. Como se puede ver en esta primera parte de acá, nos enfrentamos originalmente a sociedades con alta mortalidad y alta fecundidad, lo cual quiere decir que había muchos nacimientos, pero había muchas muertes, ¿no? No era poco común que una mujer tuviera 10, 12 hijos. Todavía en trabajo de campo que hicimos recientemente en Guanajuato nos encontramos mujeres que habían tenido 18 hijos en la actualidad. O sea, pero eso era muy común a principios del siglo pasado todavía, pero al mismo tiempo se morían muchos. Incluso se tenían muchos hijos como un mecanismo de sustitución, algo que es como medio impensado, sobre todo para ciertos sectores de la sociedad hoy en día. Después resulta que bajó la mortalidad, pero se mantuvo la fecundidad. Y esto tiene que ver con cambios muy importantes que hubo en el siglo XX, particularmente en términos de la salud. Cambios, por ejemplo, en cuestión de la salud, como la vacunación, el acceso a antibióticos, el aumento de la higiene, esta cosa de lavarse las manos y eso que ahora tenemos tan arraigada, disminuyeron la mortalidad, pero se mantuvo la fecundidad y fue el momento de explosión demográfica en los países. Nada más para recordar, en México a principios del siglo XX éramos 15 millones de personas. Hoy somos 127 y bueno, depende con los cambios que ha habido en la Constitución, estaríamos llegando a unos 160 aproximadamente. Bueno, y después empezó a bajar la fecundidad. En algunos países esto se ha cruzado, de tal manera que la fecundidad ya no alcanza para amortiguar el número de muertes. Por lo tanto, las poblaciones empiezan a disminuir. Pero también al bajar la fecundidad, se da el fenómeno de que empiecen a envejecer las poblaciones. Estas son las pirámides poblacionales. Este es el caso en México de 1990 al 2020, ¿no? Podemos ver cómo en el 90 todavía teníamos una muy clara pirámide, todavía en el 2000, pero ya para el 2020 vemos que la pirámide se empieza a descomponer, empieza a convertirse en un rombo, donde hay pocos niños o empieza a haber menos niños y empieza a haber más adultos mayores. Y esto es un fenómeno que hacia el 2050 va a implicar que más o menos la tercera parte de la población sea de más de 60 años. Este es el porcentaje de la población adulta mayor por entidad federativa. Aquí vemos dónde se encuentra el caso de Puebla. Aquí vemos que la entidad más envejecida en México es la Ciudad de México y que la entidad con más juventud, digamos, es Quintana Roo. Prácticamente Puebla se encuentra en la parte media, muy cerca de los indicadores a nivel nacional. Esta es la pirámide de Puebla, que se ve distinta a la pirámide nacional. Sin embargo, también se empiezan a notar algunos efectos, sobre todo en esta parte, donde empieza a reducirse la población menor, ¿no? Entonces, este proceso va a ir impactando hacia arriba. Esta es la distribución de la población adulta mayor por grupos de edad, en el caso nacional y en Puebla, de 60 a 64 años
casi el 30% de la población se encuentra en ese caso, de 65 a 69, poquito menos del 25, vemos que como aproximadamente un 17% de 70 a 74, y ya vamos viendo cómo va disminuyendo, y naturalmente de 85 y más es menos del 10% de la población adulta mayor, tanto a nivel nacional como en Puebla. Un fenómeno muy interesante es que si bien a nivel nacional vemos que hay mayor concentración hacia los jóvenes, vemos hacia acá que en el caso de Puebla hay un pequeño brinco en las personas de edades avanzadas, pero básicamente se mantienen muy en sintonía. Esto es muy interesante y me parece que es una de las cosas en las que hay que detenerse. La condición de actividad de las personas adultas mayores. Resulta, podemos ver que no trabajan, el 60%, eso sería lo que esperaríamos, que la gente después de una vida de trabajo, etcétera, se pueda retirar, tenga otro tipo de actividades, pero no laborables, pero sobre todo que estén pensionados, ¿no? O sea, encontramos que menos del 10% de la población está pensionada, en el caso de nacional, el 10%, pero en el caso de Puebla es aproximadamente el 4%, o sea, es muy poquitas personas, muy pocos adultos mayores tienen pensión y son muchísimos los que no trabajan, pero también son muchísimos los que están trabajando, ¿no? Y aquí vemos el caso de hombres y mujeres, vemos que efectivamente hay una participación muy importante de la población trabajando y que impacta en ambos sexos de forma más o menos similar, aunque sí hay diferencias significativas en términos de que los hombres tienden a trabajar más en la tercera edad que las mujeres, aunque la participación de todos los adultos mayores es importante. Me voy a adelantar a otras gráficas para poder ver algunas otras cosas. Esta es la situación de pobreza, esta es la nacional. Vemos que la población en general tiene 72% de población en pobreza, según los datos de Evalúa Ciudad de México, ¿no? Y solo 27% de la población no está en pobreza. Cuando vemos los datos de la población adulta mayor, una cosa que resulta muy significativa es que la población adulta mayor tiene menor pobreza que la población en general. Eso se repite en el caso de Puebla. Podemos ver que es menor el porcentaje de población. Esto, por supuesto, lo que nos da es material para construir hipótesis, para buscar respuestas de por qué la población, simplemente, entre otras cosas, la población en pobreza vive menos. Ese es uno de los fenómenos. Segunda de las razones que tenemos como hipótesis es el hecho de que los adultos mayores son absorbidos en otros hogares y entonces es más difícil identificarlos. Vemos el nivel de escolaridad. En general, lo que podemos decir es claramente la escolaridad de los adultos mayores es menor que la escolaridad de la población en general. Vemos aquí primaria, ¿no? A nivel nacional, y en el caso de Puebla vemos también que todavía la escolaridad es más baja, y también vemos que la escolaridad baja afecta más a las mujeres que a los hombres. Ok, me voy a ir a las conclusiones, porque no me va a alcanzar. Simplemente quiero mencionar aquí, estos son los municipios, ¿no? Con mayor porcentaje de población adulta mayor en el estado, ¿no? Y en este caso estos son los que tienen más del 30% de población adulta mayor en el estado, ¿no? Seguramente son municipios con mucha migración, etcétera. Voy a las conclusiones, ¿no? Primero, el envejecimiento poblacional es una condición de la población que se agudizará. El envejecimiento es parte de la vida, la vejez se construye a partir de las condiciones existentes en la niñez, la juventud y la adultez. Si se busca que la población adulta mayor se encuentre en condiciones de salud y pueda desarrollar a plenitud sus capacidades, entonces es necesario intervenir en todas las etapas de la vida, mejorar la educación, las condiciones de empleo, las viviendas, etcétera, etcétera. Particularmente las condiciones de empleo, salarios, acceso a la salud y la pobreza durante la vida repercuten directamente en la etapa de la vejez. Convertir la atención a las personas adultas mayores
en un eje transversal en toda la política pública y en todos los análisis a fin de garantizar su atención integral. La vejez y el envejecimiento no es asunto de un área gubernamental, sino de todas. ¿Qué cosas se pueden hacer en este momento? Y con eso acabo. Simplemente garantizar un ingreso mínimo, como se viene haciendo, mejorarlo, mejorar los servicios de salud, esto es central, sobre todo para la población adulta mayor, no solo en cobertura, sino en calidad, oportunidad y dignidad de los servicios, fortalecer la formación de personal especializado, crear áreas especializadas, fortalecer los programas de acceso gratuito a medicamentos, mejorar la alimentación de la población adulta mayor, crear un sistema de cuidados domiciliarios, impulsar las condiciones de movilidad urbana que permitan a los mayores participar en la vida social y cultural de las comunidades, impulsar la creación de centros comunitarios y crear centros de coordinación de las políticas dirigidas hacia los adultos mayores. Sé que me pasó un minuto, disculpe.